Maseret Pesachim, la página Samehei Amud Bet. Estamos en la tercera línea. Estamos en la Machloket entre Rabbi Yehuda y Jajamim, que Rabbi Yehuda opina que cuando se terminan de hacer todos los Korbanot Pesach, se coge con un kos, con un instrumento, se coge de la sangre que queda en el piso de la azara y se tira sobre el mizbech, y así si hay algún korban que la sangre de él se cayó y no la tiran al mizbech, entonces con eso cumplen la mitzvah. Y vimos que opinan que no se hace esa acción. Trae a la Gemara una braita, Tania, Amar en Rabbi Yehuda el-Chachamim, ledivreichem lama pokekin et azara. Les pregunta Rabbi Yehuda el-Chachamim, nosotros sabemos que, así dice Rabbi Yehuda, sabemos que cerraban la Ama Tamaim, el canal de agua que pasa en la azara. Cuando hacen el Korban Pesach, lo cierran. Hay quien explica que cierran la entrada del agua. Y de esa forma se acumula la sangre de todos los Korbanot en la azara misma. Entonces dice Rabbi Yehuda, según mi opinión, entonces entendemos por qué hacían así. Pero según ustedes, ¿para qué se hace eso? Amrulo, le dijeron, Shevach u lebnei Aaron, sheelchu ad arkuboteihem bedam. Le dicen Jajamim a Rabbi Yehuda que eso es un mérito, un alabo a los Kohanim, que ellos caminan en la sangre hasta las rodillas de ellos. Entonces eso muestra un respeto al trabajo en el Beit HaMikdash, por lo tanto lo hacían. Ahora pregunta la Gemara, Ve'aka Haitz. En el momento que la azara está llena de sangre, entonces hay algo que separa entre los pies de los Kohanim al piso de la azara, y eso causa un psul en el trabajo. Contesta la Gemara, Lahu veino chotzetz. Como es como un líquido laj, entonces un líquido no causa una hatzitza. Que de Tania, como está escrito en la Braita, Hadam ve'adio ve'achalav ve'advash, la sangre, la tinta, la leche y la miel. Toda esta braita habla con respecto a una persona que hace tevilá. Dice la braita, yeveshim chotzetzim. Si se secaron sobre la persona, entonces hacen una hatzitza. Lajin en chotzetzim. Mientras están húmedos, no causan hatzitza. Pregunta la Gemara, v'akamitvas vei manayu. Pero de todos modos, la ropa de los kohanim se ensucia con la sangre, Betania, está escrito en la Braita, Ayub gadav metushtashim, que es decir, si la ropa no está limpia, ve'avad, y de esa forma trabajó en Beit HaMikdash, abodato psula. El trabajo en Beit HaMikdash está pasul. Entonces aquí que se ensucia por la sangre, también aparentemente no pueden hacer trabajo de esa forma. Dice la Gemara, vejiteima de madlu lau lemanayu. ¿Qué quiere decir? Que ellos subían la ropa hacia arriba y para que no se ensucia, y de esa forma trabajaban. Beatania, está escrito en la Braita, mido bad. De lo que está escrito en la Torah mido, aprendemos mido que midato, según su medida. Shelo yichsar velo yotir, que no falte y no haya más. Dice Rashi que la ropa llegaba exactamente hasta el piso, y así tiene que estar la ropa mientras trabajan. Hay quien explica que llega hasta el piso sin el cinturón, y con el cinturón se sube un poquito hasta el tobillo, y está escrito en la Torah que es parte del trabajo. Entonces, como no puede ser que ellos levantaban la ropa, y entonces quedamos que otra vez que la ropa se ensucia. Contesta la Gemara, beolachat eveivarin la kevesh delav avodai. Contesta la Gemara, lo que ellos andaban en la sangre y se ensuciaba entonces de verdad la ropa, lo hacían solamente cuando llevan las partes del Korban que hay que poner sobre el Mizbeach, que eso no es un trabajo de los trabajos en Beit HaMikdash, de los avodot que hay con respecto a todas las alajot, que nos ensucia la ropa, y esté según la medida, y etc. Ahora pregunta la Gemara, ¿acaso llevar las partes del Korban sobre el Mizbeach no es trabajo? Velo, vea mi debay que una avodai. Si tiene que ser un Kohen el que lleva los evarim, eso quiere decir que eso sí es una avodá de Tania, como está escrito en la Braita, vekriv a Kohen et akol a mizbeja, y aprendemos de eso, zo olachat evarim la kevesh. Ella, dice la Gemara, beolachat etzim la amaraja de lav ola avodai. Lo que dijimos que ellos caminan en la sangre es cuando llevan
los palos, la madera, a la marajá sobre el mizbeach, que eso no es considerado una avodah y no hay todas las alajot. Con respecto a eso, ahí sí pueden caminar en la sangre. Ahora, pero pregunta la Gemara, beolachat evarim lakevesh ubalachat dam, mia eiji azlei. Bueno, de todos modos, entonces explicamos cuándo es que ellos caminan en la sangre, cuando llevan los etzim, pero ellos de todos modos tienen que llevar también los evarim, y también tienen que llevar la sangre hacia el mizbeach. ¿Cómo hacen eso cuando la azara está llena de sangre? Contesta la Gemara, de masgeya itztebai. Quiere decir que en la azara misma había itztabaot, es como un escalón de piedra que es parte del piso de la azara y es más alto que el piso de la azara. Entonces, cuando tienen que hacer avodah, que hay todas las alajot, entonces caminaban sobre las itztabaot y así no se ensuciaban. Mientras que cuando no es avodah, cuando llevan los etzim a la marajá, entonces al revés, por el mérito de caminar en la sangre, entonces caminaban en el piso mismo para demostrar que ellos están contentos con el trabajo en Beit HaMikdash. Sigue la Gemara, vimos en la Mishnah que Itzad Tolin Umafshitin Vejulei, que el Korban Pesach hay que colgarlo para quitar el cuero, Kerao ve'otzi'u et imurav, sacaban los imurim del Korban, después de quitar el cuero, entonces pueden cortar y sacar las partes del Korban que hay que sacrificarlas, y dice después, Netanam bamegis vehektiran, que el que los sacó, los imurim, los pone en el megiz, el instrumento que se lleva con él, los evarim, al mizbeach, vehektiran, aparentemente está escrito que él mismo los lleva al mizbeach y los sacrifica sobre el mizbeach. Pregunta la Gemara, Atu hu gufei avemaktar lau, ¿acaso él mismo, él es el que hacía la aktara? Porque no dice Rashi que esa parte de quitar el cuero y sacar los imurim puede hacerlos también en Israel, por lo tanto era común que los haga un Israel, y entonces no puede ser como está escrito aparentemente en la Mishnah, que el que sacó los imurim, él mismo vektiran, él mismo los pone sobre el mizbeach, que eso entonces está escrito que un Israel lo hace, cuando solamente un Cohen puede hacerlo. Dice la Gemara, Eima lehaktiran al gabe mizbeach. Hay que decir en la Mishnah, no vehektiran, que se ven entonces que él mismo, el que los sacó, él los pone en mizbeach, sino los pone en el megiz lehaktiran, para que después los pongan sobre el mizbeach, y después los ponían kohanim y no israelim. Dice, dimos más en la Mishnah, yatztakat rishona vejulei, que salían, dice la Braita Tana, kol echad veechad noten pisjo beoro, cada uno coge el pesaj de él, lo mete de vuelta en el cuero de él, umafshil leachorav, y te lo cuelga sobre él hacia atrás, y así sale con él. Dice la Gemara, Amar Rav Ilish Tayaut. Rav Ilish viene y dice que eso se parece a los comerciantes árabes, a los Ishmaelim, que llevan de esa forma la mercancía, y explican que aunque eso es menos respetuoso para la persona misma, como eso es la necesidad del Korban, entonces aunque ellos es como si bajan su respeto, de todos modos lo hacían para el beneficio del Korban. Entonces es también un mérito y un alabo. Y hasta aquí el quinto capítulo, Adran Alach Tamid Nishchahat. Y pasamos al próximo capítulo. Ahora el próximo capítulo empieza la Mishnah con cómo se hacía el Korban Pesach en Shabbat. Quiere decir que hay cosas que se pueden hacer en Shabbat, y hay cosas que hay que hacerlas desde antes de Shabbat, y hay cosas que se dejan para Motzei Shabbat. Dice la Mishnah, Elu dvarim ba'Pesach dochin et Shabbat. Esas son las cosas que se hacen en Shabbat mismo. Shchitato, la shchita del Korban, vezrikat damo, también lo que se tira la sangre sobre el mizbeach, también hay que hacerlo en Shabbat. No se puede hacer solamente antes de la shchita, y tampoco se puede dejar hasta Motzei Shabbat, entonces se hace también. Hay quien dice que fue mencionado las ricas solo por la shchita, porque qué prohibición hay en tirar la sangre. Hay quien dice que de todos modos podría ser muktzeh y todos lo permiten. De todos modos se hace en Shabbat. Mihui kravav es sacar todo lo que está dentro de los intestinos,
Y dice Rashi, la razón que hay que hacerlo en Shabbat es que si se deja hasta Motzei Shabbat, entonces ya van a adaptar mal olor, entonces hay que hacerlo en Shabbat. Ve aktarat halavav, y también la aktara de todas las partes del korban que hay que sacrificar sobre el mizbeach, también se hacen en Shabbat. Dice la Mishnah, aval tzliato, pero prepararlo, asarlo, el korban, ve adachat kravav, y jugar los intestinos, einan dochin et Shabbat. Eso no se hace en Shabbat, sino se deja para Motzei Shabbat. Sigue ahora la Mishnah con las cosas que hay que hacer desde antes de Shabbat. Dice la Mishnah, harkavato, ponerlo encima de él, llevar el korban cuando está vivo todavía, cargar el korban cuando está vivo y pasarlo en el dominio público, ve'avato michutz latchum, o traerlo desde fuera del Tchum Shabbat de Jerusalén, ve'chatichat yabalto, y si el korban tiene un callo, aunque se puede cortar, quitárselo con las uñas, de todos modos, vamos a ver, hay que hacerlo antes de Shabbat, aunque con las uñas sería solamente una prohibición de Rabbanán, y sin quitar el callo no es kasher para korban. De todos modos, estas cosas en Dochin et Shabbat, todas estas cosas como se pueden hacer desde antes de Shabbat, hay que hacerlas antes, y si no las hizo, no las puede hacer en Shabbat. Así es la opinión de Tanakama. Rabbi Eliezer Omer Dochin, Rabbi Eliezer opina que estas cosas sí se pueden hacer en Shabbat. Dice la Mishnah, Amar Rabbi Eliezer ve'lo dinu. Dice Rabbi Eliezer, yo aprendo la halajá que dije que sí se puede hacer en Shabbat de Kal Vachomer. Dice Rabbi Eliezer, Ma im shchita shim mishum melachá, si la shchita, que es una melajá de oraita, doja et Shabbat, se puede hacer en Shabbat, elu shen mishum shvut lo itchu et Shabbat, estas tres cosas que mencionamos, que son solamente una prohibición de Rabbanán con más razón, que se puedan hacer en Shabbat. La primera que mencionamos fue cargar el korban. Como el korban está vivo, entonces tenemos la halajá que Jai no se tatzmo, que el vivo es como si se carga a sí mismo, entonces no hay prohibición de pasar al dominio público. Fuera del Tchum es solamente Tchum y de Rabbanán, es solamente una prohibición de Rabbanán, y el callo que mencionamos. Amarle Rabbi Yoshua, le dice Rabbi Yoshua a Rabbi Eliezer, Yom Tov yochiach. Yom Tov va a probarnos que hay cosas, hay situaciones en las cuales algo de oraita es permitido y algo de Rabbanán es prohibido. En Yom Tov, si una persona quiere comer, puede hacer shchita a un animal, que es algo de oraita. Y de todos modos, digamos, lo que él quiere comer en Yom Tov, traerlo de fuera del Tchum Shabbat, no puede hacerlo. Por lo tanto, vemos que a veces hay cosas que, aunque son de oraita, son permitidas, y cosas que son de Rabbanán son prohibidas. Amarle Rabbi Eliezer, le contesta Rabbi Eliezer, Maze Yoshua, ¿qué es esta prueba que me estás trayendo? Mare haya reshut le mitzvah. ¿Qué prueba puedes traer de algo que es reshut, que no es una mitzvah, que es decir, comer en Yom Tov, que la persona quiere comer carne en Yom Tov, no es una mitzvah obligatoria, es algo que él quiere hacerlo. Por lo tanto, ahí, entonces, permitieron lo que es permitido, lo que hay que permitir como shchita, pero traerlo de fuera del Tchum Shabbat, que él podía hacerlo antes de Yom Tov, no lo permitieron. Pero eso no es una prueba, mi reshut, de algo que no es mitzvah, la mitzvah a el Korban Pesach, que si no le permites traerlo y etcétera, no va a cumplir una mitzvah. Sigue la Mishnah, Eshiv Rabbi Akiva, volvió Rabbi Akiva y le contestó a Rabbi Eliezer a lo que él le dijo a Rabbi Yoshua. Ve'amar, le dijo Rabbi Akiva, Aza'a tochiach, Shei mishum mitzvah y mishum shvut ve'ina docha et Shabbat. Le dice Rabbi Akiva, Aza'a, que es la persona que está impura, de impurez de un med, de un muerto, que tienen que tirarle el meihatat encima, hacerle Aza'a, el día tercero y el día séptimo. Si el día séptimo es Erev Pesach, y ese día cayó en Shabbat, entonces no le hacen la Aza'a. Y entonces esa persona no puede cumplir la mitzvah, no puede comer el Korban Pesach ese día, en esos 2 días, en el día Arev Pesach y en Pesach, sino se pospone para Pesach Sheni. Entonces vemos algo que es mitzvah y es una prohibición solamente de Rabbanán. ¿Qué problema hay tirarle el meihatat? Eso es solamente una prohibición de Rabbanán, que es como si arreglamos a personas, como un tikkun, un instrumento. Entonces es solamente una prohibición de Rabbanán. Y de todos modos vemos que no se puede hacer en Shabbat. Para Rabbi Akiva le era obvio que la halajá es que no se puede hacer en Shabbat. Entonces vemos algo que es mitzvah y es solamente de Rabbanán, que no se hace
en Shabbat. Afata al titmad elu. Entonces no te asombres sobre las prohibiciones del Korban Pesach, Shafal Pishen, Mishum Mitzvah, Ven Mishum Shvut, Lo Yitchu et Shabbat, que también ellos, aunque uno los quiere hacer para cumplir una mitzvah, y son solamente una prohibición de Rabbanán, de todos modos son prohibidos. Amarlo Rabbi Eliezer, Vealea Nidan, le dice Rabbi Eliezer, sobre la Azaa misma, yo tengo una machloket, ella misma yo opino que sí se puede hacer en Shabbat. Y yo digo con respecto a ella, Uma im shchita, שהיא משום מלאכה, דוחה את השבת, הזעה שהיא משום שבות, אינו דין שדוחה את השבת. Lo mismo, así como con respecto a las cosas del Korban Pesach, lo mismo con respecto a la הזעה, así si la shchita que es doraita es permitida, con más razón la הזעה. Amarlo Rabbi Akiva o Chiluf, dice Rabbi Akiva, tal vez tenemos que aprender al revés. מה אם הזעה שהיא משום שבות, אינה דוחה את השבת, שחיטה שהיא משום מלאכה, אינו דין שלא תדחה את השבת. Le dice Rabbi Akiva, tal vez al revés. Si Azaa, que es solamente una prohibición de Rabbanán, no se puede hacer en Shabbat, entonces Shchita, que es Doraita, tampoco se puede hacer en Shabbat. Amarlo Rabbi Eliezer se asombra, Rabbi Akiva, Akarta ma shekatuv b'Torah bemoado, ben bechol ben beshabbat. Según lo que tú estás diciendo, entonces quitaste algo que dijo la Torah. La Torah dijo bemoado, hacer el Korban Pesach en su debido tiempo. También si es día de semana y también si es en Shabbat. Entonces no puedes concluir que hay que no se puede hacer shchita del Korban Pesach en Shabbat. Amarlo Rebi, le dice Rabbi Akiva, Rebi, Haveli moed leelu ka moed la shchita. Le dice, entonces, lo mismo con respecto a estas prohibiciones de Rabbanán. Lo que la shchita decimos que se hace en Shabbat es porque en la Torah está escrito que tiene un tiempo definido, tiene un tiempo que hay que hacerlo, entonces como no hay otro tiempo, entonces se hace en Shabbat. Pero estas prohibiciones de Rabbanán que mencionamos con respecto al Korban Pesach no tienen un tiempo definido, se pueden hacer desde antes de Shabbat. Y como se pueden hacer desde antes de Shabbat y no tienen un tiempo definido que cae en Shabbat, entonces no se pueden hacer en Shabbat. Concluye Rabbi Akiva, Klal amar Rabbi Akiva, Kol melacha sheefshar לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת. Todas las cosas que se pueden hacer desde antes de Shabbat no se pueden hacer en Shabbat. Shchita, la shchita sheefshar לעשותה מערב שבת, la shchita que no se puede hacer desde Shabbat porque tiene un tiempo definido, דוחה את השבת. Ella sí se puede hacer en Shabbat. Y hasta aquí Samejei Amud Bet.